Segunda carta del apóstol Juan tiene un solo capítulo, del cual vamos a estar leyendo el versículo número 7. Y en lo que usted lo encuentra, permítame orar por estas notas que envían a este lugar. Luego leemos la palabra y meditamos en lo que el Señor tenga para enseñarnos en esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta hora te damos gracias en el nombre de Jesús por darnos, bendito Dios, la oportunidad maravillosa de estar reunidos en este lugar, Señor. Gracias te doy, Dios mío, por la confianza que en ti siempre, Señor, deposita tu pueblo. Tengo acá, Señor, en mis manos este buen número de peticiones. Bendito Dios, tú eres todo sabio, eres todopoderoso. Y sabemos, Dios, que para ti no hay nada que sea imposible. Por lo tanto, ahora, Dios, a ti elevo estas notas y te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que de acuerdo a tu poder, a tu bondad y misericordia, extiendas tu mano dando la respuesta necesaria a cada una de estas notas, Señor, que a ti presento en este momento. El que está enfermo, sánalo, Dios mío. Aquel que tiene problemas, resuelve sus problemas. El que es amenazado, dale tu protección, Señor. Los hogares que tienen problemas, resuélvelos. Oh Dios, aquel por el cual se pide los salves, revélate a su vida. Como también restaura todo aquel que de ti se ha alejado, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, da la provisión de empleo para aquel que lo solicita. Y da la bendición necesaria a cada una de estas notas. Oh Dios, en el nombre de Jesús te lo ruego. En el nombre de Jesús lo creemos. En el nombre de Jesús te damos la gloria que tú mereces. También rogamos, Señor, hables a nuestras vidas en esta mañana. Estamos a punto de leer tu palabra. Danos tu buena enseñanza, Señor. Abre nuestro entendimiento y permite, Dios, que esta palabra pueda alojarse en cada corazón, llevar el fruto necesario para la gloria de tu nombre. Bendito Dios, por Jesús, nuestro Salvador, oramos y te damos gracias en este momento, Señor. Amén, Dios, gracias. Amén. Segunda carta, dije, de Juan, el versículo número 7, dice la palabra del Señor: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Amén. ¿Quiere leerlo conmigo? Leámoslo pues en alta voz todos. Dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Pueden tomar su lugar, por favor? Quiero, a la luz de este versículo, que podamos estar notando el reconocimiento del error que el apóstol Juan está manifestando a sus destinatarios en esta carta. Es una carta realmente muy pequeña, 13 versículos. Pero quiero decirles que en el tiempo que Juan escribe esta carta, circulaban falsos maestros negando y sembrando confusión entre los hermanos. Y conforme al propósito de esta carta que Juan escribe, esta correcta descripción que Juan está haciendo de los engañadores,
para los lectores de la carta de Juan esto era realmente suficiente, porque los contemporáneos ya conocían prácticamente a aquellas personas de las cuales Juan estaba hablando, y por lo tanto no se requería que hubiese una mayor definición para ellos, porque con toda probabilidad ya la primera carta que Juan había escrito circulaba entre los lectores de la segunda carta, como también muchos de aquellos que con toda seguridad habían leído la carta que Juan había hecho circular, la primera carta. También habían ya ellos tenido familiaridad con las cartas que había escrito Pablo y las cartas que había escrito Pedro. Por lo menos 25 años antes que Juan está diciendo estas cosas, ya Pedro y Pablo habían escrito también cosas similares respecto al advenimiento de personas con espíritus engañadores, que habrían de estar metiendo la doctrina extraña dentro de las iglesias del Señor. Por lo tanto, al haber ellos estado familiarizados con los escritos de Pablo, los escritos de Pedro y ya la primera carta de Juan, entonces ellos sabían perfectamente de quiénes Juan estaba hablando. Por lo menos primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, Pablo está hablando acerca de que en los postreros tiempos dice que habrá espíritu de hombres engañadores, que habrían de meter de manera encubierta sus enseñanzas de error dentro de la iglesia. Y Pedro mismo, si usted ve unas páginas atrás en la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 2 versículo 1 al 3 dice: hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún, dice Pedro, negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ahí Pedro ya estaba hablando, y ya lo dije, 25 años antes, pues ya circulaban estas cartas de Pablo y Pedro, de manera que ellos ya tenían conocimiento de aquello que Juan estaba hablando en este momento. Quiero decir también, hermanos, de que el propósito de Juan al escribir esto no es darnos una excusa para que nosotros como iglesia nos apartemos de todo aquello o de todos aquellos otros movimientos en los cuales no están de acuerdo con nosotros en todo. No es eso lo que Juan está diciendo. Pero lo que Juan sí está afirmando y consideraba de manera muy seria era que las doctrinas falsas como estas eran lo suficientemente graves como para impedir la unión con la gente que estaba hablando semejantes cosas en este momento. Como es un versículo tan pequeño, usted dirá: pero pastor, ¿y cuáles eran las enseñanzas graves que esta gente estaba filtrando ahí? Aparentemente no se mira, pero lo que acá está diciendo Juan, el versículo que leímos, dice: muchos engañadores han salido por el mundo. Ahí tenemos que ver primero, hermanos, quién es el engañador. El engañador es igual a una persona que es impostor, y el engañador o el impostor pretende ser lo que realmente no es. El engañador siempre tiene el propósito de desviarnos de la verdad o distraernos para que no nos demos cuenta de la verdad. Por eso Juan previene a los hermanos que andan muchos engañadores por el mundo. Y lo peor de todo, que Juan lo ha escrito en su primera carta, es que ellos profesaban salir de en medio de ellos. Eran conocidos, y por el reconocimiento que tenían, les era de alguna manera fácil estar filtrando el error dentro del corazón de los creyentes, ante lo cual Juan está de verdad, pero asustado, preocupado, porque él no quiere que el trabajo que había estado realizando se viniera abajo por personas engañadoras, personas impostoras. Lo que estos
estos hombres engañadores querían, al profesar que venían de Dios, su objetivo verdadero, hermanos, era estar infiltrando en las iglesias el error y las divisiones. Porque cuando el diablo logra hacer eso, hermano, eso sucede por inercia ya dentro de las iglesias del Señor. Y por eso Juan le da mucha importancia. Y el Señor me inquietaba para esta mañana que pudiéramos meditar en esto para ustedes, para los que oyen por radio y los que ven a través de la señal. Yo sé que lanzan este servicio a través de internet. Entonces acá Juan está diciendo muchos engañadores, impostores, que se presentan como lo que no son, lo que quieren es desviarlos a ustedes de la verdad. Luego dice en la parte final del versículo 7 que quien eso hace, hablando acerca del error puntual en el cual me voy a detener ya dentro de un momento, ese dice es el engañador y el anticristo. Para Juan, la palabra anticristo, o básicamente la palabra anticristo quiere decir, hermanos, uno que se opone a Cristo. Y para Juan, cualquier persona que se opusiera a las enseñanzas del Señor o estuviera en contra de las enseñanzas del Señor, para Juan ese es un anticristo. El tiempo que nosotros vivimos, aparentemente no lo hay, pero sí hay personas que se oponen a la doctrina de Cristo. Sí hay personas que niegan la doctrina de Cristo. Sí hay personas que quieren, hermano, a toda costa desviar de la verdad a aquellos que han abrazado la verdad por la revelación del Señor. El diablo quiere siempre filtrar el error, pero bendito sea el nombre del Señor que podemos encontrar porciones como estas en la Biblia para ser advertidos y rechazar todo aquello que está en contra de la doctrina de Cristo, y nosotros siempre honrar, glorificar, adorar y venerar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿cuál es el error? Ahí lo dice Juan, que han salido engañadores muchos por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. La negación de la doctrina de la encarnación de Cristo es el tema en cuestión. Negaban la doctrina de la encarnación de Jesús. Había una influencia que ya la voy a mencionar, del por qué ellos negaban esto. Para Juan, que alguien negara la doctrina de la encarnación de Cristo implicaba realmente serias dificultades en toda la persona misma del Señor Jesús. Porque negar la encarnación del Señor Jesucristo era negar que la venida del Hijo de Dios, hermano, en forma de hombre, con todo lo que esa venida incluía, ellos estaban diciendo, no es cierto. Ellos decían, no es cierto que Jesús haya venido, así como lo presentan estos locos. Negar la doctrina de la encarnación del Señor era negar que su cuerpo fuese verdaderamente humano y aceptar que el cuerpo del Señor era solamente una apariencia. Esa era ya una herejía que se conocía en ese tiempo como el docetismo. Los docetas, hermanos, afirmaban que Jesús solamente había tenido apariencia de cuerpo, pero no había tenido un cuerpo real. Eso no es cierto, eso es mentira. Porque Jesús no fue una apariencia. Jesús fue real, como es real
este tiempo. Por eso les digo de que cualquiera podría decir, hermano, pero ¿dónde está el error ahí? No confiesan que Jesús ha venido en carne. Hay por lo menos 7 negaciones, hermano, cuando se afirma que no existe la encarnación del Señor Jesús. Negar la encarnación de Cristo, número 1, era negar su nacimiento. ¿Y quién puede, hermanos, objetar eso? ¿Quién puede objetar que Jesús no haya nacido? Si la misma historia lo ha marcado. Jesús es el que ha, hermano, dividido la historia entre miles de años antes de Cristo y tantos años después de Cristo. Negar que Jesús haya nacido en esta tierra, eso implica negar la encarnación del Señor. Número 2, era negar el ministerio del Señor Jesús. Tanta gente había sido beneficiada por el Señor. Tantos enfermos fueron sanos. Tantos endemoniados fueron libres. Tantos muertos resucitaron. Tantos milagros el Señor hizo. ¿Cómo era posible eso? Negar el ministerio del Señor. No podía eso la gente, y mucho menos Juan aceptarlo. Número 3 era también negar la muerte del Señor en la cruz. Número 4 era negar la resurrección corporal de Cristo. Número 5 era, hermano, negar el ministerio actual que el Señor tiene aún ya glorificado. Número 6 era negar la segunda venida de Cristo. Número 7 era negar el establecimiento de un reino milenial de Cristo en esta tierra. Mire usted solamente estos 7 elementos que menciono, que son los que están implícitos cuando ellos negaban que Cristo hubiese venido en carne. Ese era el error fundamental de estas personas. Ahora, ¿qué pasaba? Juan no podía soportar semejante aberración, porque era eso. ¿Quién podría persuadir a Juan que lo que él había creído no era así? Si Juan no había tenido una visión del Señor, Juan no había tenido una ilusión del Señor. Juan, como dice acá en su primera carta, el capítulo 1, el versículo número 1, dice Juan: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que tocamos y contemplamos y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Quién le iba a decir a Juan que Jesús no había encarnado? ¿Quién le iba a decir a Juan que era un error lo que él había creído? Si Juan había visto al maestro, había estado con el maestro, había comido con el maestro, se había acostado en el pecho del maestro, había estado cerca del maestro. ¿Quién iba a decirle a Juan: está loco Juan? Como usted, nadie puede hacerle dudar que Cristo es real, que Cristo es verdadero y que Él está en medio nuestro en esta mañana. Amigos que están acá y oyen por radio o ven por internet, cualquiera que te diga que Jesús es ilusorio es un engañador. Cualquiera que te diga que Jesús no es real es un anticristo. Porque Jesús es tan real que yo lo siento a mi lado en este momento. No sé cuántos sienten al Señor ahí que se pasea en este lugar. Que esos coros que se cantan no son solo por cantarlos. El Cristo de Galilea está pasando por aquí. El Cristo de Galilea se está moviendo por aquí. ¿Sabes qué? Solamente déjalo que te toque. Cuando el Cristo de Galilea te toca, las cosas son diferentes.
A su nombre. A su nombre. A su nombre. Aleluya. Era una aberración aquello para Juan. ¿Cómo él lo iba a aceptar? Negar, como dice el versículo, no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Era, hermano, negar porque tenían desconocimiento de una unión permanente de las dos naturalezas del Señor Jesucristo. Amigos, Jesús fue 100% humano y 100% divino. Pablo dice, Colosenses 2:9, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que Jesús es Dios y te conoce y te ama y te quiere salvar y te quiere perdonar y es capaz de sanarte y te puede liberar, porque Jesús es más que un hombre. Él es Dios. Aleluya. Ahora quiero decir, en la época de Juan, falsos maestros enseñaban que el Espíritu era bueno, porque había una razón para ellos negar la encarnación del Señor. Los maestros engañadores falsos enseñaban que el Espíritu era bueno y la materia era mala. Y al ellos creer que la materia era mala, llegaron a pensar que Jesús no pudo haber sido Dios y hombre al mismo tiempo. Ante ese error, de manera firme, Juan advierte, hermanos, esa clase de enseñanzas. Y como dije, en la actualidad hay muchos falsos maestros que fomentan una interpretación de la persona del Señor Jesucristo que no es bíblica. Son peligrosos porque ellos tergiversan la verdad y ellos, al negar a Cristo, destruyen los fundamentos de la fe cristiana. Por eso Juan se opone. Por eso Juan, hermano, sabe que la iglesia en ese tiempo estaba en un peligro. Y Dios sabe que la iglesia en ese tiempo está en ese mismo peligro. Porque los maestros falsos contemporáneos pueden emplear palabras correctas, pero al mismo tiempo pueden cambiar el significado de tales palabras. Pero ¿qué era entonces lo que de verdad se había filtrado en esta iglesia? Había, hermanas, hermanos, amigos, una influencia del gnosticismo. Había una severa influencia del gnosticismo, porque gran parte del error de estos maestros se relacionaba con esa doctrina. Y esa corriente gnóstica pregonaba la filosofía de la superación del hombre, que esta superación se obtenía por medio de sus elevados conocimientos.
Por lo tanto, ellos, los gnósticos, consideraban que el espíritu sí era divino, pero la materia era corrupta. Iglesia, para los gnósticos, el mayor problema del hombre era su esclavitud. Necesitaba el ser humano, según los gnósticos, su espíritu ser liberado, porque era esclavo en este cuerpo material. Por eso era un gravísimo problema para ellos. Y cuando uno conoce el planteamiento que ellos tenían, es fácil entender, hermanos, por qué ellos le tenían poco aprecio al universo que Dios ha creado. Porque para los gnósticos Dios era bueno, porque creen en Dios, y es un Dios espiritual. Y como Dios era bueno, ellos no concebían que fuese Dios el creador de un mundo material. Los gnósticos enseñaban que el mundo material había sido creado por una fuerza maligna. Y por lo tanto, creer que Jesús, que Dios se había hecho carne, en Jesús no lo concebían. ¿Por qué? Porque la materia era mala, porque la materia era corrupta. Si Dios era bueno y si Dios era amoroso, era imposible que Dios hubiese escogido el hombre, hermano, el cuerpo de un hombre, la materia para habitar ahí. Por eso ellos no creían que Dios se hubiese encarnado en Jesús. Negaban el nacimiento del Señor, negaban la muerte del Señor, la resurrección del Señor en cuerpo glorificado, y la segunda venida de Cristo en ese mismo cuerpo glorificado para ellos carecía de sentido, no podía ser. ¿Comprenden? El elevado conocimiento que ellos tenían al presentarse a la gente le embaucaban, porque cualquiera era impresionado con la sabiduría que ellos tenían, hermanos. El conocimiento que tenían y que ellos emitían con sus labios era increíble. Sobre todo porque las enseñanzas del Señor Jesucristo, ellos, de acuerdo a su conocimiento profundo que tenían, ellos la tergiversaban y la presentaban a manera de ellos. No negaban que Jesús hubiese venido. Lo que negaban era que Dios estuviese en Jesús. Y cualquiera entonces se decepcionaba. Pero los engañadores y anticristos, de los cuales Juan escribe, y estaban sembrando estas ideas erróneas, lo peor del asunto era, hermanos, que pretendían, lo que digo, dar correctas enseñanzas, interpretando las mismas que Jesús dio a su manera, por los conocimientos vastos que tenían del universo. A ellos les importaba conocer el universo. A ellos les importaba conocer todo aquello, hermanos, que pudiera reforzar su enseñanza para negar que Jesús hubiese venido en carne. Pero Juan no estaba tranquilo. Juan estaba, hermanos, que ardía. Y se entiende cómo algunos hermanos eran impresionados con las ideas de aquellas personas, y por eso Juan está preocupado. Y Juan ya lo ha escrito antes. Mire usted en la primera carta conmigo, el capítulo 2, el versículo 18. Juan dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos.
Por eso conocemos que es el último tiempo. Y dice Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y como si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El verso 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Recuerde que Jesús es el nombre del hombre. Y Cristo es el título divino al hombre. Y Pablo está fusionando, Juan, está fusionando ambas naturalezas acá. ¿Qué dice el verso que estamos leyendo? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es mentiroso. El que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Pero el que confiesa al Hijo tiene también al Padre, dice Juan. El capítulo 4, el versículo 2 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y entonces, ¿este qué es? Ese es el espíritu del anticristo, al cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Verso 5: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, dice Juan. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y en esto conocemos el espíritu de error, dice Juan. Por eso dije al principio que los lectores de Juan, de su segunda carta, ya tenían conocimiento de su primera carta. Y por eso hizo una corta descripción de estos engañadores y anticristos. Y ahora, cuando leímos el versículo, que muchos engañadores han salido por el mundo, estos no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Qué debemos hacer nosotros en ese tiempo? Creyentes y no creyentes. Los creyentes, porque al creer en semejante aberración nos va a desviar de la verdad. Y el no creyente, al creer esa aberración de esos hombres gnósticos, docetas, van a impedir siempre que Jesús sea una realidad en su vida. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Descartar a los que no permanecen en la doctrina de Cristo. Descartar a los que están transgrediendo los mandamientos del Señor. Cualquiera que no profesa, cualquiera que no predica la doctrina de Cristo, oiga, respetándolo como el Hijo de Dios, reconociendo que solo en Él hay perdón de pecados y vida eterna. Cuando alguien aparezca diciendo lo contrario a eso, usted dígale: usted es un engañador y usted es hijo del anticristo, porque para mí Jesús es Dios. Y como Pedro lo dijo en su discurso, que no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres
en el cual podamos ser salvos. Amigo, solo Cristo te puede salvar. Amigo, solo Cristo te puede liberar de las cadenas que te oprimen. Cristo puede perdonar los pecados de la humanidad, porque Él es Dios. Dale un aplauso al Señor en esa hora. Pero también debemos mostrar bondad. O sea, no ser tan legalistas, cerrados, ¿verdad? Debemos mostrar bondad para con aquellos otros movimientos que, aunque no están de acuerdo en todo con lo que nosotros enseñamos, por lo menos creen la doctrina fundamental de la persona del Señor Jesucristo. Juan no quiere que vayamos y peleemos. Juan quiere que combatamos el espíritu engañador y el espíritu del anticristo. ¿Y quién es el engañador? Dije, es el que pretende ser lo que no es. ¿Y quién es el anticristo? Todo aquel que se opone a Cristo o a las enseñanzas del Señor. Por eso Juan se ve en la urgencia de hablarle a la iglesia, manifestarles el error que ellos estaban cometiendo respecto a la doctrina de la encarnación del Señor Jesús. Porque, hermano, al defender eso, Cristo será quien en todo tiempo tenga la preeminencia en todo. Jesús, amigo, te ama. Jesús, amiga, te quiere rescatar. Jesús te quiere salvar. Él tiene autoridad para hacerlo. Él es el único que tiene autoridad para hacerlo. Ellos no lo podían hacer. Los gnósticos no lo podían hacer. El docetismo no lo puede hacer. Como aquellos que afirman ahora que Jesús es un profeta común y corriente, como Juan el Bautista. El Señor los reprenda a ellos y al diablo también. Jesús no es cualquier profeta corriente. Él es Dios hecho carne en medio nuestro. Y te quiere salvar, te quiere perdonar, te quiere restaurar. Iglesia, te quiere siempre fortalecer. Por eso adoremos siempre al que vive y permanece por los siglos de los siglos. Porque Jesús, mi Salvador, tu Salvador, está en medio nuestro en esta mañana, porque Él es Dios, y como Él es Dios, vive y permanece para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Amén. Amén. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios mío, te doy muchísimas gracias por la bendición de haberte conocido, Señor. Por la bendición de anunciar a tu pueblo, oh Dios, lo que tú eres. Gracias, Cristo. Gracias, Dios. Gracias. Porque sabemos que estamos en el verdadero. Como Juan tu siervo, Dios lo escribió. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que tocamos, palpamos, tocante al verbo de vida, eso es lo que os damos a conocer. Y Señor, cuando hablamos de ti, lo hacemos en esta seguridad que tú eres el mismo para siempre. Quisiera preguntar si hay personas que por primera vez van a entregarle su vida al Señor Jesucristo. Que en esta mañana puedan abrazar esta fe en el Señor Jesús. Él no es un hombre más. No es un profeta más. Él es el Dios que te puede perdonar.
que puede romper las cadenas que te atan y los vicios que te tienen esclavizado. Alguien esta mañana por primera vez va a aceptar a Cristo. Acá viene un hombre entregándose al Señor. Que Dios le bendiga. Alguien más en esa hora. El tiempo nos avanza. Voy a llamar a aquellos que también se han alejado del Señor, atendiendo a las enseñanzas del error, y que saben que necesitan urgentemente reconciliarse con el Señor. Voy a hacer ambos llamados. Los que van a aceptar a Cristo o se van a reconciliar con Cristo, levante la mano ahí donde se encuentra. Póngase de pie rápidamente y corra, venga acá al frente para orar por usted también. Acá ha llegado otro hombre, que Dios le bendiga. Ahí está llegando otra mujer, que el Señor le bendiga. Alguien más en esa hora. Alguien más que acepte a Cristo o se reconcilie con el Señor. La iglesia lo que debe hacer es orar para que las cadenas se rompan. Toda cadena que ata a las personas que están perdidas en el pecado, esas cadenas se rompan en esta mañana. Y aquellos que han sido atados al haberse apartado del Señor, igualmente esas cadenas sean rotas en ese momento, en el nombre de Jesús. Alguien más esta mañana que acepte a Cristo. Alguien más esta mañana que se reconcilie con el Señor. Acá está llegando otra mujer, que Dios le bendiga. Oh Dios, rompe toda cadena, Señor. Acá, Dios, hay personas que te necesitan. Toda cadena ahora ordenamos sea rota en el nombre de Jesús. Alguien más, apresúrese. No tengo tiempo. 2 minutos me quedan solamente. Debo terminar. Necesito terminar. Pero no quiero bajarme de acá sin que antes usted logre experimentar la liberación que el Señor Jesús es capaz de hacer en su vida. Alguien más esta hora que levanta la mano, se pone de pie y valientemente viene acá al frente entregándose al Señor. Aleluya. Voy a hacer el último llamado. No hay más tiempo, amigo, amiga, hermano, hermana. No hay más tiempo para hacer el llamado. Pero alguien más va a venir. Estoy haciendo el último llamado esta mañana. ¿Quién más viene a Cristo? Vamos, levante su mano rápidamente. Póngase de pie. Venga. Venga. Acá viene otro hombre, que Dios le bendiga. Estoy haciendo el último llamado, amigo, amiga, hermano, hermana. Apresúrate. Estoy haciendo el último llamado en esta mañana. Sé que hay más personas ahí, pero debo terminar. 1 minuto me queda nada más. Alguien más va a venir a Cristo. Hágalo rápidamente. Voy a orar en este momento. Voy a orar en este momento por las personas que han pasado acá al frente. Y recuerde que muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Vino, se hizo carne para morir en la cruz por ti.
y para perdonar tus pecados. Voy a orar. Se ha acabado el tiempo. Voy a orar por las personas que han pasado acá al frente esta mañana. Padre nuestro, que estás en los cielos, Dios mío, te doy muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por la palabra que envías a nuestros corazones. Gracias, Señor, por estas personas